tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes ven, estamos junto al ministro de Interior y al ministro de la SECPRES. Ustedes vieron ya hace un rato atrás, hemos tenido nuestra reunión ya institucionalizada con Chile Vamos. Abordamos una serie de materias que ustedes ya conocieron de boca de ellos mismos, que guardan relación con esta coordinación permanente entre el Ejecutivo y, por supuesto, Chile Vamos. Asimismo, y tal como fue dicho el día de ayer por los distintos ministros y en particular por el presidente, el día de ayer se instaló la convención y lo más importante y valorable es el resultado final, el hecho de que 155 convencionales asumieron sus cargos y una mesa directiva que ya está constituida y electa de manera transparente por parte de absolutamente todos quienes componen la convención. La secretaria relatora del TRICEL, además, Carmen Gloria Valladares, que fue puesta en el decreto presidencial, tuvo un rol muy ponderado y fue reconocido como una gran conductora de los tiempos y los momentos y, como digo, fue valorado de manera transversal. Valoramos y, por supuesto, que felicitamos la elección de su presidenta y su vicepresidente. Le deseamos el mayor de los éxitos en la conducción de la convención, en el mandato popular que ocurre en el plebiscito, en donde se establecen cuáles son las condiciones de esta convención, su duración, cuáles son sus bordes, como se dice, cuáles son sus atribuciones, y por lo mismo es que estamos atentos y expectantes frente a ese liderazgo de su presidenta y su vicepresidente, junto también al concurso de los 155 convencionales. Tal como también se mencionó en el punto de prensa COVID, fue un tema que conversamos junto con Chile Vamos sobre los eventuales cambios al plan paso a paso. Quisiera recordar que hace un par de semanas tuvimos una jornada de escucha ciudadana junto a más de 140 gremios que conversaron entre ellos, gremios, personas, organizaciones, conversaron entre ellos. Y también, obviamente, el gobierno hizo una escucha activa, se sistematizó ese proceso, se hizo esta devolución que se llama, es decir, se les entregó los resultados a cada una de las personas que habían participado y se hicieron públicas. Hicimos uno específico en materia de educación, en donde participaron más de 120 organizaciones, 150 personas, en donde hicimos exactamente lo mismo, dado que para este gobierno la educación es esencial. Todo ello, junto también con los valiosos comentarios que han hecho otras organizaciones, como el Consejo Asesor y distintas instancias, están siendo incorporados y analizados de manera de poder presentar las modificaciones al plan paso a paso en el jueves próximo. Así que eso es cuanto teníamos que contarles y estamos atentos a las preguntas que ustedes puedan realizarnos. Ministros, buenas tardes. A propósito de un tema que se ha tomado en las últimas horas respecto de la Convención Constitucional, se ha tratado el tema del indulto para los presos del estallido social. Durante la jornada, el subsecretario Pavés dijo que la postura del gobierno es clara. Pues bien, ¿cuál es la postura del gobierno respecto a lo que está ocurriendo? Esa es una pregunta que va a contestar el ministro Osa, así que dejo con usted al ministro Osa. Gracias, ministro Belolio. Bueno, muy buenas tardes. La postura del gobierno no es de hoy, ha sido categórica, clara, desde que se han pretendido iniciativas legales como la que usted menciona. En Chile no existen presos políticos. Nadie está privado de libertad por sus ideas. Están privados de libertad porque el Poder Judicial ha estimado que han cometido graves delitos contra la propiedad, se ha atentado contra la vida de algunas personas, se ha generado daño, delitos de incendio y saqueos. Dicho eso, queremos además ser muy claros que en Chile hay democracia y la democracia se caracteriza por la independencia de los poderes del Estado. En ese sentido, inmiscuirse en los poderes del Estado, particularmente en la Corte Suprema, no es algo que nos parezca razonable y además abre el camino, un camino del cual uno no sabe dónde termina. La democracia se caracteriza por la independencia de sus instituciones. En ese sentido, la voz del gobierno es clara y categórica. No existen presos políticos y, en consecuencia, hay que respetar las instituciones.
Ministros, quería preguntarles cómo se proyecta el último año de gobierno. Se ha hablado de que la moneda ha quedado invisibilizada con el nuevo rol de la Convención Constitucional. ¿Qué rol público van a jugar y qué rol público va a jugar en particular el presidente Sebastián Piñera? Y como pregunta aparte, si es que está pensado, por ejemplo, que hay alguna reunión protocolar entre el mandatario y la mesa directiva de la Convención. A ver, a nosotros nos quedan muchos meses de gobierno y lo decía el presidente de la República. Existe una convención, existen poderes del Estado, existe un Congreso, existe un colegislador que somos nosotros. Cada uno tiene que hacer su trabajo y nosotros confiamos plenamente en que el Parlamento va a sacar adelante las relevantes iniciativas legales que tenemos y entendemos que todos los parlamentarios van a querer jugar su propio rol y cumplir con su trabajo. En ese sentido, creemos que incluso el hecho de que se trate de un año de elecciones debe favorecer esa instancia, justamente porque los parlamentarios son elegidos, reelegidos o no, por lo que hacen por sus electores. Y en ese sentido confiamos en que va a ser un año muy fecundo legislativamente. Y además, desde el momento en que se está pudiendo legislar en forma telemática, la verdad que la cantidad de horas que los parlamentarios pueden destinar a legislar son muchísimas y así lo han demostrado. Así que confiamos plenamente en que cada uno va a seguir haciendo su trabajo. ¿Sobre un posible encuentro con la mesa de la Convención? Perdón, yo solo agregar un par de cosas que para nosotros son súper relevantes. Con respecto a la Convención, el gobierno tenía un mandato y ese mandato estaba entregado por la propia Constitución, es un mandato hacia la Convención y es un mandato también hacia el gobierno. La Convención se instala y una vez instalada, como ustedes también han conocido hoy día, han tenido reuniones más bien como ciertos traspasos administrativos y por supuesto que como gobierno nos ponemos a disposición de que la Convención pueda llegar a un muy buen término y obviamente nosotros encantados de poder cooperar en aquello. Pero también es súper relevante el darnos cuenta de que este es un gobierno que va a tener pega hasta el último día, sin descanso. ¿Por qué? En primer lugar, por la pandemia. La pandemia y la vacunación es algo que es global, pero sin embargo en nuestro país sabemos que es un tema que es muy, muy relevante. Hemos avanzado muchísimo en ámbito de la vacunación, pero no podemos relajar las medidas, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque todavía requerimos de nuestros cuidados y aquí es un llamado hacia las personas. Por más que nosotros hagamos muy buenas reglas, muy buena comunicación de riesgo, la clave es que las personas también asuman su propia responsabilidad de tomar los cuidados necesarios. Nosotros vamos a estar completamente dedicados a la pandemia y la vacunación durante todo lo que dure esta pandemia. En segundo lugar, y ustedes lo vieron también con respecto a los resultados de CACEN, la relevancia de la red de protección social, la relevancia de la creación de trabajos y, por tanto, de que la economía vuelva a crecer. Eso es un aspecto que es esencial porque a quien más afecta la pandemia, y lo hemos visto también hoy día en esos resultados, es a las personas más vulnerables, es a los ingresos del trabajo. De ahí la relevancia del crecimiento económico y de poder recuperar los trabajos que se han perdido. Y tal como decía el ministro Osa, vienen además distintas instancias democráticas de elecciones, a las cuales también al gobierno le compete un rol que es también esencial para nuestra democracia, y por lo mismo es que aprovecho esta instancia de invitar a todos los ciudadanos a que participen, a los que le corresponde primero en la elección de este 11 en la comuna de San Ramón, así como también en las primarias presidenciales el próximo fin de semana, el día 18. Ministro, ¿y van a promover algún encuentro protocolar con la mesa de la Convención? ¿Entre el presidente y la mesa de la Convención? Es una materia que tiene que definir evidentemente la propia Convención. Como ustedes saben, hoy día la presidenta y su vicepresidente se han reunido con el subsecretario Max Pavey. Ustedes lo vieron acá mismo explicando cuál había sido el tenor de dicha conversación. Nosotros tenemos la mejor disposición, por supuesto, para hacer aquel encuentro y así como también las otras ayudas que nos solicita la Convención. Ministros, y en relación a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ¿qué esperan de esta instancia, por ejemplo, que se caiga, considerando que al parecer en la democracia cristiana estarían por no apoyar al resto de la oposición? Nosotros sinceramente esperamos que no la presenten, porque sería el récord mundial del absurdo el querer acusar constitucionalmente a un ministro por hacer su labor, por hacer su tarea, para que las escuelas puedan volver de acuerdo a las condiciones sanitarias. Es decir, quieren acusar al ministro de Educación por hacer lo que la UNICEF y todos los expertos mundiales dicen que hay que hacer. Es simplemente algo impresionante, completamente absurdo, que no se entiende. ¿Cómo va a ser posible que le digan a un ministro de Educación, oiga, usted lo voy a acusar constitucionalmente porque quiere que los hijos
hijas, adolescentes, niños, niñas, puedan ir a la escuela en condiciones de salubridad, en condiciones sanitarias adecuadas. Es incomprensible. Simplemente no se puede entender por qué los parlamentarios, algún grupo de parlamentarios, en este caso de un partido en específico, desprecian el trabajo de las profesoras y profesores en el aula. Desprecian el trabajo que se hace en las escuelas especiales, que no puede funcionar a distancia. Desprecian el trabajo de esos profesores y profesoras rurales que durante todos estos meses han hecho un trabajo increíble. No se entiende por qué no les importa nada la educación socioemocional, el rol que se cumple dentro del aula. La verdad es que es simplemente incomprensible. La única justificación es una pequeñez política que no se entiende. Más encima, cuando ellos argumentan, dicen, no, porque esto pondría en riesgo la salud psíquica. Pero es justo lo contrario, eso es lo que han dicho todos los organismos internacionales. La salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes hoy día está en riesgo y por eso hemos hecho distintos programas. El poder recuperar la presencialidad en las clases es algo esencial. Para nosotros, a diferencia de ellos, la educación es esencial. Y nosotros siempre vamos a valorar el trabajo que han hecho todas las comunidades educativas durante estos 15 meses que les ha tocado una pega extraordinariamente difícil. Y por tanto, ningunear y despreciar el trabajo en aula, ningunear y despreciar la educación socioemocional, la educación especial, la educación hacia los niños más pequeños es algo que nosotros simplemente no nos cabe en la cabeza. Yo esperaría entonces no solamente que se caiga si la presentan, yo esperaría que simplemente no la presentaran porque sería el récord mundial del absurdo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ministro Delgado, la pregunta para usted. Lo que pasa es que el gobierno ha dicho muchas veces que las fronteras están cerradas y que los permisos para salir son excepcionales. En el caso el tercer caso de la variante Delta en nuestro país, se conoció que la autorización fue para una familia, cuando una de esas personas iba a dar una conferencia a Estados Unidos, una conferencia que a lo mejor se podía dar telemáticamente, pero ¿por qué darle la autorización a 3 personas y no solo a una? Sí, antes que eso quiero complementar también con respecto a la temática de pedir una amnistía, ¿cierto?, a los denominados presos políticos, mal denominados presos políticos, y tal como se ha dicho ya por los ministros precedentes, efectivamente en Chile no existen los presos políticos porque la definición de preso político es una persona que es, ¿cierto?, sancionada y aprendida y puesta presa por lo que piensa, o por pertenecer a una ideología, o por pertenecer a un partido político determinado. Eso no ocurre. Y tal como se ha otorgado autonomía a la Convención Constituyente, tal como la Convención exige autonomía, también es importante, ¿cierto?, que también se respete la autonomía de otros poderes del Estado, como es el caso del Poder Judicial. Eso quería aclarar. La autonomía es importante no solo para la Convención Constituyente, sino que para cualquier poder del Estado. Las fronteras están con un tratamiento específico, no están cerradas del todo, y eso es algo que ustedes también lo saben. Hay formas de entrar y salir con regulaciones específicas. La única frontera aérea abierta es el aeropuerto Arturo Merino Benítez. El resto, por ejemplo, los aeropuertos de regiones solo hacen vuelos nacionales y las otras fronteras son las terrestres, también con condiciones muy específicas, sobre todo en el caso, por ejemplo, del transporte de carga. Dicho eso, hay causales específicas para poder otorgar un permiso a un ciudadano chileno que requiera ir al exterior. Son 3 causales. Una es la humanitaria, otro es por el desarrollo, ¿cierto?, habitual del país, y ahí muchas veces incluso hay permisos específicos dado el rubro de las personas que tengan que salir por trabajo, y también por motivos de salud. Así como se autorizan muchos permisos, también se rechazan muchos permisos en comisaría virtual. En el caso específico fue una invitación a ambos, a la persona que iba a hacer la conferencia y a su esposa. Así lo dice la invitación. Por lo tanto, no podían tampoco dejar al bebé en Chile. Esa fue la explicación. Él tenía que dar una conferencia presencial. No nos corresponde a nosotros determinar por qué fue presencial o no. Era una invitación que está ligada a una instancia de la Casa Blanca y tal como se le exige a cualquier persona que salga de Chile, tiene que cumplir tanto protocolo de salida como de entrada. Lamentablemente, los protocolos de entrada, vale decir, ¿cierto?, la cuarentena de 10 días, hay que hacer también ahí un detalle. Una persona que ingresa a Chile tiene que hacer, ¿cierto?, la cuarentena
en una residencia o hotel sanitario, salvo que ingrese con niños menores de 2 años, que ahí puede eximirse de aquello, por lo tanto era el caso. Pero una vez estando en su domicilio, aparentemente estas personas rompieron esa cuarentena y la subsecretaria Daza lo ha dicho claramente, hay un sumario sanitario al respecto. Ministro, pero ¿qué tan importante puede ser una conferencia internacional para otorgar este permiso? Estamos hablando de una pandemia mundial, se ha destacado mucho precisamente el momento que se está viviendo y el lenguaje, digamos, de riesgo que hay que tener, la comunicación de riesgo que hay que tener. ¿Qué tan importante puede ser una conferencia para autorizar a una persona a salir por ese motivo? Bueno, porque cabe dentro de alguna de las causales. Y así como hay gente que sale también por estudios, también alguien puede salir a dictar una conferencia que en ese marco y en ese contexto es relevante para esa invitación. Fue una invitación formal, presentó su documentación, acreditó que estaba invitado de esa manera. Y aquí, más que la invitación, yo pondría el acento, lamentablemente, en que las personas que vuelvan a Chile tienen que cumplir con su protocolo sanitario, tienen que hacer su cuarentena, no pueden romperla. Y ahí, por supuesto, estamos teniendo un tema que, por supuesto, va a arrojarlo la investigación y el sumario sanitario respectivo. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. No sé si usted, ministro Delgado o ministro Belolio, quiero consultar con respecto a que hoy fue suspendida la audiencia de formalización de Miguel Aguilera. Se aplazó por una licencia médica. ¿Qué es lo que ustedes esperan de este proceso judicial? Ministro Belolio, gracias. Bueno, tal como decía el ministro Delgado y el ministro Osa, a nosotros más que correspondernos comentar sobre lo que haga el Poder Judicial es acatar lo que hace el Poder Judicial. Y él ha hecho una solicitud a través de un certificado médico y por tanto eso es parte de lo que ha hecho su defensa y la decisión de aplazar o no es algo que no le compete al gobierno, sino que le compete en este caso a los tribunales. Muchas gracias y muy buenas tardes.